especial, porque en un día como hoy el Señor permitió que vinieras al mundo. Te vengo a felicitar y en el nombre del Señor decirte con amor que te amamos mucho y te queremos desear con toda sinceridad, dicha y prosperidad, ahora y para siempre. Que los deseos de tu corazón suban allá donde está el Señor y te conceda su gracia. Que resplandezca su rostro en ti, que para siempre te haga feliz y que bendiga tu casa. Muchas felicitaciones, con gozo y con alegría. Recibe mil bendiciones de tu familia querida y que el ángel del Señor esté a tu alrededor protegiendo tu vida. Que guarde tu corazón, tu fe, tu devoción por siempre cada día. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, feliz, feliz cumpleaños, que deseamos a ti. Felicidades, que Dios bendiga a todos los que cumplieron años en el mes de enero. Que Dios les dé mucha vida a sus años y años a su vida. Esa es nuestra oración. Comenzamos de esa manera celebrando los cumpleañeros en este último culto de domingo del mes, donde tradicionalmente cantamos y festejamos a aquellos que tuvieron el privilegio de celebrar un año más de vida. Dios los bendiga. Vamos a orar por ustedes. Padre, en esta preciosa mañana, en este día, a la hora que sea que tus hijos se reúnen para adorarte, te pedimos una gran bendición por todos y cada uno de aquellos que cumplieron años en el mes de enero. Por tu gracia, por tu bendición, tú les has permitido este privilegio y te pedimos que tú continúes bendiciendo sus vidas, todos y cada uno de sus días, en el nombre de Jesús. Amén. Y asimismo, en ese mismo espíritu de celebración, comenzamos nuestro culto alabando y glorificando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a adorar al Señor juntos, porque no hay lugar más alto que estar a sus pies. No hay mejor lugar que estar en su presencia. Dios te bendiga. Deja todo lo que estés haciendo y conectemos nuestro corazón en adoración a Él. No solo porque Él merece gloria, sino también porque en su presencia hay plenitud de gozo para nosotros. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie
señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Dile, yo aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Yo aquí permaneceré en nuestro lugar, Señor, en tus pies. Postrado a tus pies. Yo aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus. Dile conmigo, no hay lugar más alto, Más grande que estar a tus pies, Señor, porque en tu que presencia estar es a nuestro tus lugar. No hay lugar más más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Señor, es un placer estar aquí delante de tu presencia, adorándote, porque más, Señor, que un movimiento, que un estado del cuerpo, es estar, Padre Celestial, en ti. Yo aquí permaneceré, Postrado a tus pies. Yo aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
simplemente adorarte, Señor Jesucristo. No es una imposición, no es una obligación, no es un placer. Adorarte, Jesús. Señor. Vamos a alabar al Señor con todas nuestras fuerzas. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie es como tú. No hay nadie como tú, tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás, tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré, porque el pueblo es Dios. Cantaré, cantaré, pues es el Señor. Declararé, nadie es como tú. Dile conmigo, pueblo soy glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie es como tú. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás, tu amor será por siempre y siempre, no cambiará. Hey, gritaré, gritaré, porque el pueblo es Dios. Cantaré, cantaré, pues es el Señor. Declararé, nadie es como tú. Oh, oh, glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie es como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Nadie es como tú. Tu luz brillará y todos verán. No hay nadie como tú. Tu luz brillará y todos verán. No hay nadie como tú. Dile conmigo, tu luz brillará. Tu luz brillará, todos verán. No hay nadie como tú. Nadie como tú. Decimos juntos. Decimos juntos.
Te adoramos, te alabamos. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, mis queridos hermanos, que ustedes se nos unen en el día de hoy para la celebración de este culto dominical, semanal, donde la iglesia de Chapel at Wayne, todavía online, rinde honor y gloria, culto a nuestro Dios. La buena noticia que hemos estado compartiendo ya desde hace unos días es que tenemos el plan de reabrir el templo la penúltima semana del mes de marzo. Nos queda un mes y algo solamente, y sería más o menos el domingo 21 de marzo con un culto. El segundo domingo es el día domingo de Ramos, serían otro culto, y ya cuando llegue Semana Santa tal vez podemos tener 2 servicios el domingo. Ese es el plan. Necesitamos seguir orando, necesitamos seguir revisando lo que digan las autoridades y, por supuesto, la dirección y la gracia de nuestro Dios, quien nos va a ayudar a poder reanudar las actividades en el templo. También, queridísimos hermanos, no se olvide de los tiempos de oración que hay los viernes con el pastor Ríos y los miércoles el tiempo de estudio bíblico para grupos pequeños con el pastor Julio Escoto y su esposa Juliana. También recuerde que cuando comencemos de nuevo a reunirnos en el templo vamos a estar necesitando el apoyo, la ayuda de los miembros de la iglesia en todos los ministerios que tenemos en nuestra congregación, y los grupos pequeños que se siguen reuniendo virtualmente y pronto también, Dios mediante, de manera física. Es una buena oportunidad para que usted se una a un ministerio que es básico en la vida de la iglesia. Finalmente, mis queridos hermanos, nuestra iglesia pasó por un año muy difícil en términos de diezmos y ofrendas el año pasado. Por la gracia de Dios estamos de pie, por la fidelidad de muchos de ustedes, pero este año necesitamos hacer un esfuerzo para que no nos pase lo mismo que el año pasado y podamos seguir haciendo el trabajo para el cual Dios nos puso en este lugar, y para eso contamos con usted. Sí, con usted. Con su fidelidad a Dios, porque recuerde que Dios ama al dador alegre y que cuando nosotros le damos a Dios, lo único que estamos haciendo es devolviéndole un poquito de lo mucho que Él nos ha dado. Amén. Ahora, como es costumbre, cada domingo le invitamos a que usted abra su Biblia, se ponga de pie si puede, si no, donde quiera que esté allí, donde quiera que usted tenga el contenido de la palabra de Dios, y vaya a 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, vamos a leer los versos 1 al 11, como siempre en la Nueva Versión Internacional. 2 de Timoteo 4, 1 al 11. Cuando todo el mundo lo tenga listo, leemos la escritura que dice de la siguiente manera: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor juez justo me otorgará en aquel día, y no solo a mí,
sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y esta es la parte que nos toca para el mensaje de hoy. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos. Mantenga este versículo en su mente porque con él vamos a trabajar en el día de hoy. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Padre, tu palabra es bendita y ella nos habla cada vez que entramos en contacto con la misma. Hoy, como siempre, te pedimos que así sea en nuestras mentes y corazones, conforme a tu propósito y voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento si estuvieron de pie. Se cuenta que el laboratorio de Thomas Edison, y si usted no sabe quién es Thomas Edison, váyase a Google y búsquelo. Se cuenta que el laboratorio de Thomas Edison fue virtualmente destruido por el fuego en diciembre del año 1914. Aunque el daño superó en aquella época los $2 millones, los edificios solamente estaban asegurados por unos $238,000 porque supuestamente estaban hechos de hormigón y se creía que no podían quemarse. Gran parte del trabajo de toda la vida de Thomas Edison estaba incendiándose de una manera espectacular aquella terrible noche de diciembre. En el apogeo del incendio, Charles, el hijo de Edison, buscó frenéticamente a su padre entre el humo y los escombros. Finalmente lo encontró observando tranquilamente la escena. Su rostro brillaba en el reflejo de las llamas, su pelo blanco soplado por el viento. El hijo de Charles va a escribir diciendo: me dolía el corazón por él. Este hombre tenía 67 años, Edison, ya no era un jovencito. Y todo lo que él había escrito, todo lo que había trabajado e investigado durante toda su vida, repito, se deshacía en ese momento por las llamas. Charles, le preguntó Edison, ¿dónde está tu madre? Cuando le dijo que no sabía, dijo: encuéntrala y tráela aquí, que ella nunca verá nada como esto mientras viva, le dijo Edison a su hijo. A la mañana siguiente, Edison miró las ruinas a su alrededor y dijo: hay un gran valor en el desastre. Todos nuestros errores están quemados. Gracias a Dios, porque podemos comenzar de nuevo. Quiero repetir esa frase que dijo Thomas Edison. Hay un gran valor en el desastre. Todos nuestros errores están quemados. Gracias a Dios, porque podemos comenzar de nuevo. Y ese es el tema que nos ocupa en el día de hoy. Ese es el tema que queremos tratar con todos y cada uno de ustedes. Dios nos da oportunidades para comenzar de nuevo. Y qué propicio, ¿verdad?, que estamos en las puertas del comienzo de un nuevo año. Hace una década, más o menos, la revista Quo trae una historia sobre lo que significa ser persistente, no darse por vencido, no quedarse tirado en el piso cuando fracasamos en la vida. La mayoría de las naciones del mundo
se habían reunido para los Juegos Olímpicos. Atletas de todo el mundo habían entrenado durante años para competir en estos importantes juegos y finalmente el día llegó. El maratón, aunque no siempre es una actividad emocionante, ¿verdad? Porque dura muchísimo, gente corriendo, no pasa nada extraordinario normalmente. Pero un maratón es, sin lugar a dudas, una de las actividades más extenuantes. Muchos corredores se entrenaron intensamente para competir en aquel evento. La carrera comenzó y finalmente, como siempre sucede, después de varias horas, uno de los competidores cruza la meta victorioso. Aquí en el maratón de New York, que se celebra casi todos los años, en más o menos 2 horas, el que va a ganar termina cruzando la meta. Pero en esta ocasión llegó el ganador, llegó el segundo lugar, llegó el tercero, y parecía que todos los demás competidores ya habían por lo menos terminado la carrera, porque en muchos casos, y eso también lo hemos usado como tema de otros mensajes, en muchos casos, mis queridos hermanos, la idea o lo importante no es llegar primero, pero llegar. Otra lección para la vida. No es solamente bueno y necesario o la única cosa llegar primero, pero llegar, terminar la carrera. Hay mérito en terminar la carrera. Y eso aplica a los jóvenes, a los adultos, a los que están casados, etcétera, etcétera. Bueno, llegaron todos los corredores, uno por uno, menos uno, un corredor solitario. Después de horas, cuando ya todo el mundo se había ido, cuando los periodistas se habían retirado, cuando las cámaras ya no estaban presentes, cuando otros eventos incluso habían comenzado, finalmente, varias horas después, este corredor de Tanzania entró en el estadio con un ritmo lento, con una rodilla ensangrentada y vendada por una caída que había sufrido anteriormente. Se veía terrible, pero al entrar al estadio, los aficionados se dieron cuenta de quién era él y qué estaba haciendo allí y comenzaron a animarlo. Mientras se dirigía al final, a la meta, dolorosamente, a través de la línea final, los aplausos se hicieron más fuertes mientras los aficionados saludaban la determinación de este hombre. Más tarde, después de la carrera, cuando tuvieron la oportunidad de entrevistarlo, se le preguntó, ¿por qué? A pesar de que ya había perdido la carrera, a pesar de que estaba herido, a pesar de que estaba físicamente maltratado, ¿qué lo movió a él a seguir corriendo, seguir avanzando ya prácticamente en el último lugar, sin la menor oportunidad de obtener ningún resultado? ¿Por qué? ¿Por qué la persistencia de terminar? A lo que el hombre contestó: mi país no me envió a 7,000 millas de distancia para que yo me diera por vencido en medio de la carrera. Me enviaron a 7,000 millas de distancia para que yo terminara la carrera. Queridos hermanos, nosotros como creyentes debemos mantener nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, como dice la Sagrada Escritura. Cristo no nos salvó ni hizo todo lo que hizo por nosotros para que nos diéramos por vencidos ante la primera adversidad de la vida. Amén. No estoy enojado, para darle un poquito de énfasis. Cristo no murió en la cruz para que nosotros nos rindiéramos cuando la vida se pusiera difícil.
Nosotros tenemos la capacidad y el poder para seguir adelante, aun cuando nos sentimos que no podemos seguir, si nos mantenemos concentrados y puestos los ojos en el Señor Jesús, autor y consumador de la fe, el que nos dio las fuerzas, el que nos rescató, el que nos salvó, el que nos puso en la carrera, y no nos puso para que nos diéramos por vencidos y para que nos echáramos a llorar. Nos puso en la carrera para que la terminemos y para que recibamos un día el premio que Él ha prometido a todos y cada uno de nosotros. Por eso ustedes van a escuchar a Pablo decir: yo he corrido la carrera, he peleado la batalla, yo he hecho lo que tenía que hacer, ahora solamente me queda recibir el reconocimiento de mi Dios. Aleluya. Walt Davis estaba totalmente paralizado por la poliomielitis cuando tenía solamente 9 años de edad. Con 9 años. Pero paralizado por la poliomielitis con 9 años de edad, él no se dio por vencido en la vida. Se convirtió en un campeón olímpico de saltos de altura en el año 1952. Shirley Mann quedó paralizado también por la poliomielitis cuando tenía 5 años de edad, pero no se rindió. Finalmente logró reclamar 8 récords de natación en diferentes categorías para los Estados Unidos y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1956 en Melbourne, Australia. En 1938, Cowley Tackatts, miembro del equipo de tiro de pistola, campeón del mundo de Hungría y sargento del ejército, perdió una mano, la mano derecha, cuando una granada que sostenía en su mano explotó. Pero Tackatts no se rindió, aprendió a disparar con la mano izquierda y ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos en el 1948 y en el 1952, a pesar de haber perdido su mano más importante. Lou Gehrig, probablemente usted lo ha oído mentar, jugador de pelota, era tan torpe que los niños de su vecindario no lo querían incluir nunca en sus equipos cuando iban a jugar. ¿Le ha pasado eso a usted? Yo recuerdo que a mí me pasaba. Yo era malísimo jugando béisbol. Mucha gente cree que porque yo soy dominicano debía saber jugar pelota, saber jugar béisbol. Yo soy malísimo jugando béisbol y a mí nunca me querían meter en el equipo cuando yo quería jugar. Pero como era un poquito alto, era más alto que la mayoría de mis compañeros, Dios me dio la oportunidad de jugar básquetbol y ser selección infantil del equipo San Lázaro de República Dominicana, para los que les gusta llevar anotaciones. Era malísimo jugando béisbol, pero no se rindió. Y eventualmente este hombre fue incluido en el Salón de la Fama de Béisbol de Cooperstown. Otro ejemplo, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson tenía 10 años y todavía no sabía leer y probablemente ni escribir. Pero era una persona comprometida y finalmente se va a convertir en el 28º presidente de los Estados Unidos de América. A la edad de 7 años, este último ejemplo que quiero compartir con ustedes, que ya lo hemos dicho en otros sermones, pero que vale la pena repetir. A la edad de 7 años, este hombre tuvo que ir a trabajar para ayudar a mantener a su familia, a los 7. A los 9 años su madre murió. A los 22 años perdió su trabajo como empleado de una tienda. A los 23 años se declara en bancarrota y se convierte en socio de una pequeña tienda. A los 26 años su compañero murió y lo único que le dejó fue una enorme deuda. A la edad de 35 años había sido derrotado 2 veces cuando se postulaba para un escaño en el Congreso. A la edad de 37 años finalmente ganó las elecciones. A los 39 años perdió cuando trató de reelegirse.
A los 41 años, su hijo de 4 años murió. A los 42 años fue rechazado para un puesto oficial en su lugar donde vivía. A los 45 años se postuló para ser senador y perdió las elecciones. A los 47 años fue derrotado para ser vicepresidente. A los 49 años se postuló para el Senado de nuevo y de nuevo volvió a perder. A la edad de 51 años finalmente fue elegido presidente de los Estados Unidos de América. Durante su segundo mandato fue asesinado, pero su nombre perdura entre los grandes de la historia. Abraham Lincoln. Hay una frase que usted ha escuchado otras veces que dice: si al principio no tienes éxito, inténtalo de nuevo. Si al principio no te va bien, si al principio fracasas, inténtalo de nuevo. Es una máxima con la que todos crecimos. Usted seguro que la ha escuchado en algún momento. De vez en cuando, todos somos conscientes del fracaso, ¿no es cierto? Algunos podemos recordar momentos de fracaso terrible en nuestras vidas. Cuando nos faltamos a nosotros mismos, cuando fracasamos como padres, cuando fracasamos como esposos, cuando fracasamos en negocios, cuando le fallamos a un amigo o a un familiar, a un padre o a una madre. No importa cuál haya sido, pero tal vez una de las más terribles es cuando nosotros somos conscientes de que le hemos fallado a Dios, de que le hemos fallado al Señor. Si tú, mi querido hermano, amigo que nos escuchas, estás en una de estas categorías, yo quiero compartir contigo la historia que nos ocupa en el día de hoy. Una historia que se encuentra en las páginas de las Sagradas Escrituras, directamente. La historia de un hombre que se conoce como Juan Marcos. Juan Marcos. En el libro de Marcos, precisamente, que se cree fue escrito por él, en el capítulo 14, versículo 52, Marcos 14, versículo 52, aparece una línea donde solamente leemos: y Juan Marcos huyó desnudo, prácticamente. Vamos a ver que esta no es la primera vez que él fracasa. Va a haber una segunda oportunidad donde él fracasará de nuevo, pero luego vamos a ver cómo termina la historia. Sobre el pasaje que hemos mencionado, esto es lo que sucede para que estemos en contexto. Era la medianoche en Jerusalén. Probablemente ya todos estaban dormidos, excepto no estaba dormida ni la culpa, ni el odio, ni la tristeza, ni la enfermedad, porque éstas nunca duermen. Era el contexto de la cena del Señor, la última cena, y ya la misma había terminado. El traidor había salido de la reunión. Jesús y los discípulos se habían acercado a Getsemaní, donde Jesús llevó a sus 3 elegidos con él. Los hizo sentarse y orar. Y el tiempo pasaba. Los 3 elegidos de Jesús, ustedes recuerdan, se duermen. Y después se les llama la atención porque se quedaron dormidos. Pero de repente hay una conmoción. Llegan soldados, fariseos, incluso Judas Iscariote, que como un beso sellaría la traición de su maestro. El traidor regresaba para entregar a Jesús. Pero hay una persona escondida entre los arbustos. Allá entre las sombras de los árboles del jardín está Juan Marcos. Él observa cómo Jesús es llevado cautivo y llevado hacia la ciudad. Y ve cómo los soldados se mueven entre los asistentes. Lo que podemos ver del pasaje es que tal vez él estaba escondido
entre los arbustos y estaba cubierto solamente por una túnica blanca, porque los expertos piensan que tal vez con la conmoción no le dio tiempo de vestirse completamente, y lo que hizo fue que se tiró una sábana blanca por encima de él. Los soldados inmediatamente lo identifican y le echan mano, pero cuando tratan de atraparlo, porque asumieron que era uno de los discípulos de Jesús, se mueve, pelea de pánico, sale corriendo. Y ustedes se acuerdan la historia de José, que le dejó a la mujer la túnica en la mano. Pues algo parecido sucede con este hombre, porque cuando sale corriendo y se escapa, la túnica que tenía quedó en manos de los soldados. Y por eso dice la Biblia literalmente allí, dependiendo de la traducción que usted tenga, dice que él quedó desnudo, expuesto ante la vista de todos los demás, pero escapó y salió corriendo desnudo. Tenemos ante nosotros un cobarde, un fracasado, uno que, al igual que el mismo Pedro, va a negar a Jesús. Si Juan Marcos hubiera tenido, dicen algunos, simplemente el valor de ser tomado prisionero, podría haber sido capaz de apoyar a Jesucristo, nuestro Señor, a la hora de sus más profundas y difíciles pruebas. Tal vez, anotan algunos autores, su presencia al lado de Jesús podría haber sido de estímulo y de ayuda para nuestro Señor, porque fue el momento precisamente en que todos lo abandonaron. Pero esa noche, en su primer juicio, Juan Marcos fue confrontado y le fue dada su primera oportunidad, pero fracasó. Huyó desnudo, despojado de sus vestiduras. Huyó despojado no solamente de sus vestiduras, huyó despojado de su honor y de su autoestima. Sin embargo, la historia no termina para él, porque, y usted puede ponerlo como punto número 1 del mensaje, la historia termina cuando Dios dice que termine. Amén. Hay esperanza para este hombre. Recordemos la frase: si al principio fracasamos, intentémoslo de nuevo. Y hay una palabra de advertencia, mis queridos hermanos, para nosotros. La advertencia es la siguiente: no critiquemos demasiado ni muy pronto cuando veamos a alguien fracasar, porque la historia no termina hasta que Dios dice que termine. No descartemos a las personas por sus fracasos, porque probablemente, así como no fue el fin de la historia de Juan Marcos, para esa persona o para ti que estás ahora mismo luchando con algún fracaso en tu vida, tu historia no termina hasta que Dios diga que termina. The game is not over until it's over, dicen en la pelota. El juego no se acaba hasta que se acaba, hasta que se haga el out número 27. Pongan atención a esta historia. Vamos a pensar en un hombre que compró una casa. Y dicho sea de paso, a mí me pasó algo parecido, pero eso no es importante. Vamos con la historia. Este hombre compra una casa y se da cuenta que en el patio trasero de la casa había un árbol. No demasiado bonito, no demasiado feo, pero un árbol. Y el hombre dijo: wow, qué bien. Seguro que más adelante el árbol echará flores o dará frutos. Vamos a ver qué pasa. Era en el invierno y no había nada especial en este árbol. Era un árbol ordinario. Pero llegó la primavera y preciosos brotes de flores comenzaron a surgir. Y el hombre dijo: wow, maravilloso. Tengo un árbol lleno de flores en mi patio trasero y voy a poder observarlo y deleitarme durante toda la primavera y durante todo el verano. Y de repente llegó un fuerte viento y sopló todas las flores de este árbol e inundó el patio del dueño y el patio del vecino. Y el hombre
dijo lamentablemente, qué terrible historia. Ahora tengo que limpiar todas estas flores y ahora me voy a pasar la vida recogiendo las flores que echa este árbol y voy a tener problemas con los vecinos porque las flores llegan hasta la casa del lado. Pero anote, esta no es la historia, este no es el final de la historia del árbol, ni es el final de nuestra historia. Como tampoco fue el final de Marcos, porque ahora yo voy a compartir con usted un segundo pasaje. Hechos capítulo 13, versículo 13. Allí la palabra de Dios dice que Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan Marcos se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Y este acto, se lo vamos a decir desde ya, este abandono, esta deserción de Juan Marcos de abandonar a sus compañeros va a provocar después que el apóstol Pablo diga, no me manden más a Marcos, no quiero saber de él, no lo quiero en mi equipo de trabajo, eso está en la Biblia, porque él es un desertor, es un traidor. Han pasado 15 años, mis queridos hermanos, desde que Juan Marcos sufrió aquel terrible evento de vergüenza ante Jesús en el jardín de Getsemaní. Ahora estamos en la primavera en el puerto de Seleucia. En el puerto hay un pequeño barco. En el barco están 3 hombres. Personas que nadie sabe ni siquiera quiénes son. Pero estos 3 hombres están iniciando uno de los capítulos más interesantes en la historia del cristianismo, uno de los capítulos más notables en la historia de las misiones. El comienzo de las misiones cristianas ordenadas por Jesucristo. Ellos van, predican, viajan de un lugar a otro, van a Chipre, predican el evangelio. Luego toman un barco a Perga en Panfilia, en la costa sur de Asia Menor. Allí, justo cuando estaban a punto de partir hacia los países altos, lugares donde hay ladrones, lugares donde habían bandidos, muchos delincuentes, eran lugares peligrosos, anotan los teólogos. Juan Marcos aparentemente se mete en miedo y se devuelve. Dijo, no es verdad que yo me voy a meter en Guachupita, no es verdad que yo me voy a meter en Capotillo o en el hoyo de Chulín. Esos son lugares en la República Dominicana. En Capotillo, para los que no lo conocen, son lugares peligrosos. Y Marcos, Juan Marcos, mis queridos hermanos, se rinde de nuevo. Se da la vuelta y se va. Y por eso dije que Pablo más adelante no va a querer tener nada que ver con él, porque él rehúsa ir con sus compañeros a un lugar que parecía ser peligroso, lleno de malhechores y de delincuentes. Y como usted se ha dado cuenta, este hombre fracasa por segunda vez. Segundo strike en la historia de nuestro amigo Juan Marcos. Hasta ahora es una historia de fracaso. Fracaso en el jardín de Getsemaní cuando tuvo la oportunidad de estar al lado de Jesús. Fracaso ahora en este viaje misionero cuando tuvo la oportunidad de acompañar a sus amigos en este viaje misionero y apoyar el esfuerzo evangelístico del apóstol Pablo mientras iban por Asia Menor predicando el evangelio. Aparentemente Juan Marcos era un hombre que había puesto su mano en el arado y había vuelto su vista atrás, como dice la Escritura. Es lo último que vemos hasta ahora de la vida de este hombre. Y hasta ahora, repito, un hombre fracasado, una persona que no había logrado metas en su vida. Y sabemos que los hombres muchas veces perdonan cualquier cosa, pero se niegan muchas veces a perdonar la cobardía y la traición. Y eso es aparentemente lo que Marcos había hecho. Pero todavía hay esperanza. Porque recuerden la frase que dijimos al principio: si al principio fracasas, si al principio no lo logras,
inténtalo de nuevo. Y también hay una palabra de advertencia aquí para nosotros. No debemos desechar a los cristianos porque fracasaron una vez, o no debemos desechar a nuestros familiares o a nuestros hijos porque fracasaron una segunda vez. Hay que esperar y observar lo que Dios puede hacer con ellos, porque si usted quiere ponerlo como punto número 2 de nuestro mensaje, Dios es el Dios de segunda, tercera, cuarta, quinta e ilimitadas oportunidades. Cuando tú te enfrentas a tus dificultades y cuando tú veas a las personas fracasar, no te apresures a colocar eso en la categoría no digno de confianza o no digno de tu amor. Porque esta no fue la historia de Juan Marcos, no fue la historia de mucha gente, no tiene que ser la historia tuya. Tú no tienes que quedar relegado en un pasado de fracaso mientras hay vida, porque Dios todavía no ha terminado contigo. ¿Usted oyó eso? Dios todavía no ha terminado contigo. Así como no fue la historia del árbol del patio en la casa de nuestro amigo, ¿se acuerdan? Pasó el final de la primavera y el verano y comenzó el otoño. Ya el hombre estaba más tranquilo porque las hojas del árbol habían desaparecido. Y un día él se dio cuenta que del árbol brotaban unas bolitas verdes. Y el hombre dijo, wow, parece que este árbol da fruto. Y fue y tomó una de estas bolitas verdes y la mordió y dijo, guácala. Así dicen creo que en México, guácala. Qué cosa tan horrible y qué sabor tan amargo. Y tiró la fruta en el piso. Y pensó, cuando llegue el invierno voy a cortar este árbol que no sirve para nada. Ya me dio problemas con las flores, ahora está produciendo unas frutas que no sirven para nada y probablemente lo que van a hacer es contaminar todo el patio de mi casa. Pero ese no es el final de la historia del árbol, ni tampoco fue el final de la historia de Juan Marcos, cuando huyó y desertó a sus compañeros y se ganó el odio, por así decirlo, del apóstol Pablo. Pasaron 10 años más. ¿Y dónde está Juan Marcos ahora? Está en una esquina, tirado, tomando, fracasado y recordando todas las metidas de pata que dio. Estaba amargado en la vida, sin trabajo, porque 1 y 2 ocasiones fracasó en cosas importantes en su vida. La respuesta se encuentra en el saludo final de la primera carta de Pedro, donde en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, la Biblia dice, saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Marcos había fracasado, sí, había fracasado con los demás, pero Pedro le va a dar una oportunidad más. No solo le dio una oportunidad, sino que lo ayudó y lo apoyó para que en esta ocasión la historia terminara de manera diferente. Y hay algo muy conmovedor que sucede aquí. Pedro mismo sabía lo que era el fracaso. Ustedes recuerdan que él se hizo famoso precisamente por negar a Jesús en 3 ocasiones. No 1, no 2, pero en 3 ocasiones. Él sabía lo que era llorar por causa del sufrimiento y derramar lágrimas amargas por una derrota. Pedro simpatizaba por Juan Marcos, lo abrazó, lo apoyó y le dio una tercera oportunidad. Tal como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, alimenta mis ovejas. Y Pedro hizo una gran actualización de ese mandamiento y le da la oportunidad a Juan Marcos.
mostrando con él misericordia y bondad. Y esto va a cambiar la vida de este hombre. Hermanos, una lección que podemos aprender aquí es que nosotros podemos transformar radicalmente la vida de cualquier persona si le damos una oportunidad, si los apoyamos, si los ayudamos a levantarse cuando están en el piso. No es de extrañar entonces que Pedro se interesa por Marcos, repito, por la experiencia que él mismo había vivido. Esto es realmente un verdadero sermón para nosotros. Sí, Pablo no quiso bregar con este muchacho. No quería tener nada que ver con él. Pero ustedes se van a dar cuenta que desde la fría prisión, el lugar terrible donde Pablo se encontraba cuando escribe esta carta a Timoteo, su gran discípulo, probablemente una carta escrita por las manos de Lucas, donde él dice: Timoteo, ven antes del invierno y trae mi capa y tráeme los pergaminos contigo, Timoteo. Pero hay una persona también que yo quiero que tú traigas conmigo. Así como Jesucristo tenía sus 3 amigos escogidos, ahora, en la cercanía de su muerte, al atardecer de su vida, Pablo quiere que sus amigos estén con él. Tiene a Lucas, va a tener a Timoteo que viene a traerle las cosas. ¿Y quién es el tercer amigo que Pablo quiere que esté con él en los últimos momentos de su vida? ¿Epafroditos? ¿Tito? Ellos eran parte de su equipo de trabajo. Bueno, sabemos que no Demas, porque dice que él lo había abandonado siguiendo y amando a este mundo. ¿Quién es el tercer hombre que Pablo quiere que venga a acompañarlo en estos momentos difíciles? Bueno, ya usted sabe la respuesta, ¿no? No es ninguno de los otros amigos. Ahí en la Biblia lo leemos en 2 de Timoteo 4:11, que a quien Pablo quería que estuviera con él es nada más y nada menos que Juan Marcos, donde dice: tráelo conmigo, ponga atención, porque él me es útil para el ministerio, porque él me es de ayuda para el ministerio. Si bien no tenemos suficiente información, se puede deducir que este hombre se convirtió en un paladín del evangelio, se convirtió en uno de los miembros más importantes del equipo evangelístico de Pablo y los demás discípulos, y llegó a ser de gran impacto y de gran influencia para la iglesia de aquella época. En esa gran hora en que Pablo estaba a punto de enfrentarse a la muerte, él quiere que Juan Marcos está con él, aquel que él había dicho: no quiero saber de él, ¿de acuerdo? Aquel que había huido desnudo cuando tuvo la oportunidad de defender a Jesús, aquel que abandonó a Pablo y a Bernabé para irse y no pasar por las dificultades que probablemente iba a tener que enfrentar. Así es como Juan Marcos pasa a los registros del Nuevo Testamento, ya no como un fracasado, ya no como un bueno para nada. Había fracasado en 2 pruebas, sí, pero ahora se gradúa con honores, porque lo importante, mi querido hermano, y si usted quiere lo puede poner como punto 3 del mensaje, no es como nosotros comenzamos, es como nosotros terminamos. ¿Estamos de acuerdo? No es como usted comienza la carrera, es como usted termina. En YouTube hay un montón de videos de personas que comenzaron a correr en bicicleta o en patines o a pie, y el ganador va celebrando y festejando porque va en primer lugar, y de repente viene el que está atrás y le pasa y gana la carrera, porque lo importante no es cómo se comienza, lo importante es cómo se termina. Esta es una historia para nosotros, porque nos dice que se necesita más de una derrota, se necesita más de un fracaso muchas veces para que nosotros alcancemos la victoria. Y si usted conoce a Babe Ruth,
que rompió récords de jonrones en el béisbol, las estadísticas dicen que se ponchó en 1.330 ocasiones. 1.330 ponches. Si él se hubiera concentrado en los strikes, en los ponches, no hubiera podido celebrar la dulzura de sus éxitos. No vivamos en el pasado, no vivamos en los errores cometidos, no vivamos en las faltas, no vivamos en las derrotas, no pongamos nuestros ojos en aquellos que nos hicieron mal, sigamos hacia adelante, porque para el creyente siempre lo mejor está por venir. Esta historia nos dice que grandes personas como Marcos son gente común y corriente, pero personas con extraordinaria determinación. Algunas personas, cuando se enfrentan a la acusación de sus debilidades y fracasos, son reprendidas severamente, como Pablo hizo con Juan Marcos. Y muchas veces estas personas se niegan a ceder, se ven envueltos en una amargura y resentimientos que a veces lo llevan a la deshonra. Pero con Marcos fue todo lo contrario. En lugar de estar enojado con Pablo, en lugar de abandonar desafiantemente los propósitos de los caminos de Dios, él ve la culpa en sí mismo y no en Dios o en el pueblo de Dios. Marcos resuelve en su corazón que le va a demostrar a Pablo que él puede convertirse en un gran hombre, y así fue. Recuerda, si al principio no lo logras, inténtalo de nuevo. Juan Marcos se recuperó porque tenía determinación. Grandes personas como él son gente que han demostrado en la vida que la determinación puede llevarnos a grandes lugares. Y Marcos tenía eso, pero no lo hizo solo. Tuvo la ayuda de sus amigos, al igual que tú y yo necesitamos la ayuda de los unos a los otros, porque la iglesia es un cuerpo, es una comunidad. Y aquellos que vieron el potencial en Juan Marcos estuvieron dispuestos a darles otra oportunidad. Sin embargo, lo maravilloso de este relato de Juan Marcos, de sus fracasos, de su recuperación, de la virtud de su nobleza o de la nobleza en su vida, no es solamente un tema de persistencia, porque yo quiero que esto esté claro. Eso no es realmente lo más grande de la historia. Tampoco su determinación ni su simpatía, ni siquiera la bondad que le proporcionaron otras personas, ni siquiera el perdón que recibió de parte de Pablo. Lo grande, lo de suma importancia en este punto es el amor y la gracia de Dios que nosotros encontramos en Jesucristo. Oh, la profundidad de las riquezas del amor de Dios por ti y por mí. Mientras exista la gracia de Dios, no vas a fallar hasta que Dios cumpla su propósito contigo. Mientras exista la gracia de Dios en Jesucristo, todavía hay tiempo para pelear otra batalla. Mientras haya la gracia de Dios en Jesucristo, recordemos la historia de Juan Marcos, llevémoslas al corazón y llenémonos de esperanza. Levantemos nuestras manos, levantemos nuestros corazones, porque el desertor, el que renunció, el cobarde, el que pasó por varios fracasos en su vida, logró cerrar con broche de oro el final de su historia. Y Pablo va a decir, tráiganmelo, porque me es útil en el ministerio. Y ese es el final de la historia de Juan Marcos. Porque mientras haya la gracia de Dios en Jesucristo, mientras esa gracia de Dios esté presente y operando en tu vida, no podemos descartar que la persona va a terminar y que el final va a ser como los cuentos de hadas que vivieron felices para siempre. Y ahora me toca hacerle el final de la historia del árbol. Cuando el hombre se disponía a cortar el árbol, porque al principio estaba feo,
después le llenó el patio de hojas y de flores, y después los frutos que daba no servían para nada. Cuando él se disponía a cortar el árbol, se dio cuenta que comenzaron a brotar rojas, grandes y apetecibles manzanas. Y el árbol, a final del otoño, comenzó a producir un dulce fruto, rojas y deliciosas manzanas. Y el hombre finalmente se dio cuenta del propósito del árbol en su patio y de que no podemos apresurarnos a juzgar las apariencias. Algunos de nosotros vemos a otros cristianos con las primeras flores y pensamos que nunca deberían decepcionarnos, ¿verdad? A veces vemos a cristianos que son como las manzanas verdes, amargas, y queremos sacarlos de nuestras vidas. Pero se nos olvida que en su momento llega el fruto. Y como dice aquel libro que he mencionado en varias ocasiones, que leí hace mucho, a su tiempo se maduran las uvas. Algunos de los mejores frutos están por venir para tu vida y están para venir para nuestra iglesia, especialmente si mantenemos los ojos puestos en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Porque si al principio no nos va bien, si al principio fracasamos, nos levantamos, nos sacudimos el polvo y lo intentamos de nuevo. Que Dios te bendiga.